El reloj marcaba las 5:42 de la tarde cuando el automóvil negro se detuvo frente a los portones de la mansión San Román. Nadie esperaba que Alejandro regresara ese día. Nadie. El chofer, sorprendido, apenas alcanzó a abrirle la puerta. Alejandro salió con el rostro tenso, los ojos fijos en la fachada de piedra blanca que tantas veces había considerado su orgullo, y que, en ese momento, le parecía extrañamente ajena. Había pasado la semana en una reunión de negocios fuera del país. Tenía previsto volver el viernes. Pero algo, una sensación, un presentimiento difícil de explicar, lo había hecho adelantar su vuelo sin avisar a nadie, ni siquiera a Isabella. Quizás fue el silencio de aquella noche en el hotel, o la forma en que el reloj parecía detenerse cada vez que pensaba en su hogar vacío. Quizás fue el instinto. Ese mismo instinto que le había ayudado a construir su imperio, y que ahora le decía que algo en su vida estaba a punto de romperse. Al cruzar el vestíbulo, el eco de sus pasos resonó con una frialdad que nunca antes había notado. El aroma de las flores frescas seguía allí, el perfume caro que Isabella siempre ordenaba colocar en los floreros del salón principal. Todo parecía en orden. Demasiado en orden. ¿Señor San Román? La voz temblorosa de Elena, la ama de llaves, lo sacó de su pensamiento. No sabíamos que volvería hoy. Alejandro sonrió apenas. Ni yo lo sabía hasta hace unas horas. Ella asintió, nerviosa. Bajó la mirada, y por un instante Alejandro notó algo extraño, una tensión en su gesto, un miedo que intentaba disimular. ¿Está la señora en casa?, preguntó él. Elena dudó. Sí, señor. Está en su habitación, creo. Creo. Esa palabra le quedó flotando en la mente. Subió las escaleras despacio, con el corazón acelerado. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Desde el pasillo superior, pudo escuchar el leve murmullo de una música que provenía del ala este, la que daba a la terraza privada. La puerta estaba entreabierta. El aire tenía ese aroma dulce y familiar del perfume de Isabella, mezclado con algo que no supo identificar, una nota de vino tinto, y de peligro. Empujó la puerta. Al principio, lo que vio no tuvo sentido. 2 copas a medio llenar sobre la mesa. Un pañuelo de seda en el suelo. Y luego, una sombra moviéndose detrás de las cortinas. El tiempo se detuvo. El corazón de Alejandro golpeó con fuerza. Y entonces escuchó una voz. Su voz. La de Isabella. Suavemente, casi en un susurro, pero dirigida a alguien más. No deberías haber venido, dijo ella. Si él se entera, todo se acaba. El cuerpo de Alejandro se paralizó. No quiso moverse, ni siquiera respirar. Esa voz, la voz de su esposa, lo atravesó como un cuchillo invisible. Durante 15 años había escuchado ese mismo tono lleno de ternura, pero nunca con esa mezcla de nerviosismo y deseo. El murmullo continuó. Una sombra masculina se dibujó entre las cortinas, alta, de hombros anchos. Alejandro dio un paso adelante, sin pensarlo. La madera del piso crujió bajo su zapato. Un silencio cortante. Luego, Isabella apareció. Vestía una bata de satén color marfil, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Su rostro, al verlo, se descompuso por completo. Alejandro, exclamó, llevándose una mano al pecho. No sabía qué. Él no respondió. Solo la miraba. Detrás de ella, una figura se movió. Alejandro giró la mirada, y su mundo se quebró. De entre las cortinas emergió Santiago Rivas. Su socio. Su mejor amigo. El hombre con quien había compartido años de negocios, viajes y confidencias. Santiago bajó la mirada, nervioso. Alejandro, esto no es lo que parece, balbuceó. Alejandro soltó una carcajada seca, cargada de incredulidad. Siempre dicen eso, susurró, sin apartar la vista de Isabella. Dime, Isabella, ¿cuánto tiempo? Ella retrocedió un paso. Por favor, escúchame. ¿No es? ¿Cuánto tiempo? Repitió él, con voz baja, contenida. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabella. Meses, dijo finalmente. Pero no lo planeamos. ¿No fue algo que quisiéramos? Santiago intentó intervenir. Fue un error, Alejandro. Yo. Cállate. Rugió él, dando un golpe en la mesa. Las copas se volcaron, el vino tiñó el mantel como si fuera sangre. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Isabella temblaba. Santiago, inmóvil, parecía incapaz de sostenerle la mirada. Todo este tiempo, dijo Alejandro,
más para sí mismo que para ellos, creí que lo tenía todo. Una esposa fiel. Un amigo leal. Una vida perfecta. Y mírame ahora. Se acercó lentamente a Isabella. Ella dio un paso atrás. No sabes lo que pasaba dentro de esta casa, susurró ella, llorando. Tú estabas, ausente, Alejandro. Siempre viajando, siempre ocupado. Yo me sentía sola. ¿Y eso lo justifica? Su voz se quebró. No. Pero fue la verdad. El silencio volvió. De repente, Alejandro notó algo, una caja pequeña sobre el tocador, entre las flores y los perfumes. No la había visto antes. La tomó. Era una cajita de terciopelo azul. La abrió. Dentro, había una llave dorada, y una nota doblada con cuidado. La leyó. Su respiración se cortó. Nos vemos en el lugar de siempre. A las 6. Nadie puede saberlo. La letra no era de Isabella. Era de una mujer. Alejandro levantó la mirada, confundido. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando la nota. Isabella la vio y empalideció. No lo sé. Nunca la había visto. Pero su voz tembló demasiado para ser creíble. Alejandro la observó unos segundos más, luego cerró la caja y la guardó en el bolsillo. Si hay algo que aprendí en los negocios, dijo en voz baja, es que la verdad siempre sale a la luz. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Isabella se desplomó sobre la cama, llorando. Santiago la miró una última vez y murmuró. Esto no va a terminar bien. Alejandro bajó las escaleras con pasos firmes, aunque por dentro todo se derrumbaba. Cada rincón de la mansión le resultaba ahora un escenario falso, una mentira envuelta en lujo. En la entrada, Lucía, su secretaria, lo esperaba. Había llegado unos minutos antes con documentos urgentes para firmar. Al verlo con ese rostro devastado, comprendió que algo terrible había pasado. ¿Señor San Román?, preguntó con cautela. Él la miró fijamente, como si acabara de recordar que ella era la única persona en la que aún podía confiar. Lucía, necesito que averigües algo. En silencio. Nadie debe saberlo. Ella asintió sin hacer preguntas. Por supuesto. Quiero saber a quién pertenece esta letra, dijo, entregándole la nota. Lucía la tomó con cuidado. ¿Es peligrosa?, preguntó. Alejandro respiró hondo. Digamos que puede cambiarlo todo. Esa noche, la lluvia comenzó a caer. Alejandro se encerró en su despacho. Observó durante horas las luces de la ciudad desde su ventana, intentando entender en qué momento su vida se había desviado tanto. Recordó el día en que conoció a Isabella, el vestido rojo, su risa sincera, los sueños que compartieron. Nada de eso parecía real ahora. Cada recuerdo tenía grietas. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente conocido. Decía solo: no confíes en nadie. Ni siquiera en ella. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién lo enviaba? ¿Cómo sabían lo que había pasado esa tarde? Abrió la puerta del estudio. El pasillo estaba oscuro. Y, al fondo, creyó ver una silueta femenina moviéndose en silencio. Pero cuando encendió la luz, no había nadie. Esa noche no durmió. Al amanecer, Lucía llamó. Señor, investigué la nota. La tinta y el papel son de una papelería antigua en el centro. Solo 3 personas compraron ese tipo de cuadernos el último mes. ¿Y quiénes fueron?, preguntó Alejandro. Lucía dudó. Una de ellas fue la señora Isabella. El silencio se hizo largo, pesado. Alejandro cerró los ojos. El sonido distante del reloj marcando las 7 le recordó el inicio de un nuevo día, y el final de la vida que conocía. Porque a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que significa la llave dorada que Alejandro encontró en la caja? Cuéntamelo en los comentarios, deja tu like si te tiene intrigada y suscríbete para no perderte el capítulo 2, donde Alejandro descubrirá algo mucho más oscuro detrás de esa traición. Alejandro no podía quitarse de la mente la caja azul ni la nota que había encontrado en la habitación de Isabella. La llave dorada descansaba en su bolsillo como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Cada paso que daba por la mansión parecía resonar con ecos del pasado y del presente, como si las paredes mismas quisieran confesar secretos que nadie se atrevía a decir. Apenas la puerta del despacho se cerró tras él, Alejandro encendió la lámpara antigua sobre su escritorio y colocó la caja frente a sí. La llave brillaba tenuemente bajo la luz amarilla. Por un instante, sintió un temblor recorrer su cuerpo. No era miedo,
era la certeza de que aquel objeto escondía algo mucho más profundo que una simple traición. Lucía estaba sentada frente a él, con su libreta abierta y una pluma lista para anotar cada detalle. Alejandro le entregó la nota. Quiero que averigües todo sobre esta letra y este papel. Su voz era firme, pero un hilo de desesperación la atravesaba. Señor, ¿está seguro de que quiere involucrarse en esto? Preguntó Lucía. Sí. Y quiero que nadie más se entere. Nadie. Su mirada era de hierro. Lucía asintió, consciente de que estaba ante algo que podría cambiarlo todo. El primer indicio. Apenas media hora después, Lucía regresó con información preliminar. El papel pertenece a una papelería en el centro de la ciudad. Solo 3 personas compraron este tipo de cuaderno en el último mes. Una de ellas fue Isabella. Alejandro cerró los ojos, apretando la llave en su mano. Cada latido de su corazón se sentía como un martillo. ¿Las otras 2? Preguntó con voz baja. Un empresario local llamado Raúl Mendoza y una mujer llamada Valeria Torres. Lucía dudó antes de pronunciar el último nombre. Alejandro frunció el ceño. No conocía a Valeria, pero el nombre le resultaba extraño, como si lo hubiera oído en algún lugar, un recuerdo confuso de algún evento social pasado. Encuentra información sobre ella. Su dirección, su trabajo, cualquier conexión con Isabella. Su voz era un comando, inquebrantable. Mientras Lucía se retiraba, Alejandro se quedó solo frente a la caja azul. Por primera vez, comenzó a preguntarse si todo en su vida había sido una ilusión. La riqueza, el poder, la familia perfecta, todo podía derrumbarse por un pequeño objeto dorado y una nota críptica. La confrontación que no llegó. Esa tarde, Alejandro decidió enfrentar a Isabella de manera indirecta. Entró al salón donde ella solía trabajar en su ordenador y la encontró revisando papeles con cuidado. No levantó la mirada al verlo entrar. Isabella, dijo Alejandro con voz baja, necesito que me digas la verdad. Todo. Ella lo miró por un instante, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No sé de qué hablas, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Alejandro colocó la caja sobre la mesa, con la llave visible. Esto. Dijo solo una palabra. Isabella tragó saliva. Su mano tembló. Alejandro, yo, no quería que lo descubrieras así. ¿Así? Repitió él, dejando que la palabra resonara en el aire. Sí, es complicado. No puedo explicarlo todo de golpe. Sus ojos suplicaban comprensión, pero Alejandro solo sentía traición. Por un momento, solo se escuchó el tic-tac del reloj. El silencio pesaba más que cualquier palabra. El secreto detrás de la llave. Decidido a no dejar que el misterio se alargara, Alejandro tomó la llave y comenzó a examinarla con cuidado. Era pesada, de oro macizo, y tenía grabado un símbolo que reconoció vagamente, un escudo con un león y una corona. Algo en su memoria se activó. Recordó un diario antiguo de su abuelo, donde aparecía ese mismo símbolo. Su abuelo siempre hablaba de un lugar secreto, un espacio donde se guardaban los secretos más oscuros de la familia, un lugar que Alejandro nunca había explorado. Entonces esto, susurró para sí mismo, es más grande que todo lo que imaginé. No podía contener la curiosidad. Con la llave en mano, comenzó a buscar en la mansión cualquier indicio del lugar que su abuelo mencionaba. Recorrió pasillos, habitaciones olvidadas y bibliotecas polvorientas hasta que encontró una pequeña puerta de hierro detrás de un armario antiguo. El corazón le dio un vuelco. La cerradura tenía el símbolo exacto que estaba grabado en la llave. Sin dudarlo, Alejandro insertó la llave. Giró lentamente. La puerta se dio con un crujido metálico, revelando unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Descenso a lo desconocido. Cada paso que daba Alejandro lo llevaba más lejos del mundo que conocía. La luz de su linterna iluminaba paredes húmedas cubiertas de polvo y símbolos antiguos grabados en piedra. La atmósfera era fría y cargada, como si la misma casa respirara secretos. Al fondo, escuchó un susurro leve, apenas perceptible. Alejandro, una voz femenina. Se detuvo. Su instinto le decía que no debía avanzar solo. Pero la curiosidad y la necesidad de conocer la verdad eran más fuertes que el miedo. Finalmente, llegó a una habitación amplia, con paredes forradas de estanterías llenas de libros antiguos, documentos y cajas de madera. En el centro, una mesa con un sobre abierto. El papel estaba doblado con cuidado. Alejandro lo tomó y leyó. No confíes en nadie, ni siquiera en tu propia sangre. Lo que comienza aquí cambiará todo lo que creía seguro.
El mensaje estaba firmado solo con un símbolo, el león coronado que coincidía con la llave. El descubrimiento que lo dejó sin aliento. Entre los documentos, Alejandro encontró un certificado antiguo de propiedad que mencionaba un terreno oculto y una caja fuerte enterrada bajo tierra. Su mente giró. Aquel lugar podía contener secretos de su familia, secretos que Isabella y Santiago podrían haber manipulado o incluso usado en su contra. El miedo comenzó a mezclarse con la determinación. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría destruirlo, o darle poder sobre todo lo que le habían ocultado. Se recostó contra la pared, respirando con dificultad. Su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje anónimo. No todos los secretos merecen ser descubiertos, Alejandro. Ten cuidado. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero no podía detenerse. La verdad lo llamaba. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que Alejandro encontrará en ese lugar secreto de su familia? Déjame tu comentario, da like si estás intrigada y suscríbete para descubrir en el próximo capítulo la revelación oculta, lo que Alejandro descubrirá bajo la mansión y cómo esto cambiará todo para siempre. El sonido del viento colándose por las rendijas del sótano parecía un suspiro antiguo, casi humano. Alejandro sostenía la linterna con una mano y la llave dorada con la otra, mientras recorría las estanterías cubiertas de polvo. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que la respuesta estaba allí. La luz iluminó una carpeta de cuero oscuro, marcada con un sello en relieve, SR y Asociados. Su empresa. Su nombre. ¿Qué hace esto aquí?, murmuró, abriendo el archivo con manos temblorosas. Dentro había fotografías, contratos y copias de transferencias bancarias. En todas, un nombre se repetía una y otra vez, Santiago Rivas. Y junto a él, Isabella Duarte de San Román. El aire se le fue del cuerpo. Las fechas de los documentos eran antiguas. 5 años atrás. Eso significaba que la relación entre ellos no era reciente. Había comenzado mucho antes. La traición más profunda. Alejandro sintió un mareo. Se apoyó contra la pared. Los números en los papeles no mentían. Cuentas compartidas, sociedades registradas en el extranjero, movimientos de dinero vinculados a proyectos que nunca existieron oficialmente. No era solo una traición amorosa. Era una conspiración económica. Santiago y Isabella habían creado empresas fantasmas usando recursos de su compañía. El socio que más confiaba y la mujer que más amaba, habían construido su fortuna sobre su espalda. De pronto, entre los papeles, encontró un sobre con una inscripción que lo heló. Para cuando descubra la verdad. Dentro, una carta escrita con la caligrafía elegante de Isabella. Las primeras líneas le rompieron el alma. Alejandro, si estás leyendo esto, es porque ya no hay vuelta atrás. No me odies. No todo fue mentira. Solo quería proteger lo que alguna vez fuimos. Hay cosas que no entenderías, pero pronto lo harás. Sus manos temblaron. Las lágrimas se mezclaron con la rabia. ¿Proteger?, susurró con amargura. ¿A quién? ¿A mí o a él? Una visita inesperada. Un ruido detrás de él lo hizo girar de golpe. Lucía bajaba las escaleras, con el rostro pálido. Señor, lo llamé varias veces, pero no respondía. Tenía que bajar. Alejandro respiraba agitado. Lucía, mira esto. Le mostró los papeles. Usaron mi nombre, mi empresa, me robaron años de trabajo. Lucía se acercó, observando los documentos con asombro. Dios mío, esto podría destruirlos. Pero también a usted. Si sale a la luz, será un escándalo nacional. Alejandro la miró. Ya no me importa el escándalo. Me importa la verdad. Lucía dudó un instante, luego susurró. ¿Y si la verdad es peor de lo que imagina? Él no respondió. Solo la miró, con los ojos llenos de furia y tristeza. El archivo oculto. Lucía lo ayudó a revisar el resto de la habitación. Entre las cajas, hallaron un disco duro antiguo, sellado con cinta adhesiva. En la etiqueta, escrito a mano, Proyecto Lirio Confidencial. Esto era un contrato del que Santiago siempre hablaba, dijo Lucía. Pero desapareció misteriosamente hace años. Alejandro conectó el disco en su portátil, con manos temblorosas. El archivo se abrió. Y lo que vio lo dejó paralizado. Videos. Grabaciones de cámaras ocultas. En ellas aparecían Santiago y Isabella, en su propia casa, en su despacho, hablando de él. De sus decisiones, de su dinero, de cómo todo debía pasar a sus manos antes de que fuera demasiado tarde.
Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su esposa no solo lo había traicionado, lo había manipulado y vigilado durante años. Lucía se llevó una mano a la boca, horrorizada. Señor, esto es demasiado. Alejandro cerró el portátil con violencia. No, dijo con voz fría. Esto es solo el principio. El rostro detrás del mensaje. Mientras subían del sótano, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje anónimo. No tomes decisiones precipitadas. Hay algo que aún no sabes. Nos vemos a medianoche, en el mirador del puerto. Ven solo. Lucía lo leyó por encima del hombro. Esto podría ser una trampa. Tal vez, respondió Alejandro. Pero si hay una mínima posibilidad de obtener respuestas, iré. Lucía lo miró a los ojos, con una mezcla de miedo y ternura. No vaya solo, señor. Por favor. Alejandro la observó unos segundos más. Lucía, si algo me pasa, tú sabrás qué hacer con los documentos. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Sabía que lo que él estaba a punto de hacer podía costarle todo. Medianoche en el puerto. La ciudad dormía. El mar golpeaba suavemente los muros del muelle. Alejandro llegó al mirador con la llave dorada en el bolsillo y una pistola pequeña dentro del abrigo. El aire olía a sal y a traición. De pronto, una figura femenina emergió de las sombras. No era Isabella. Era Valeria Torres. Así que tú eres la que me envía mensajes, dijo él, con voz contenida. Ella asintió. Su mirada era firme, pero su rostro mostraba cansancio. Te advertí que no confiaras en nadie, Alejandro. Y tenía razón. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? Valeria dio un paso adelante. Fui socia de Santiago antes de que él se asociara contigo. Y también, amante de tu esposa. Alejandro la miró, sin comprender. ¿Qué estás diciendo? Valeria respiró hondo. Isabella y yo estuvimos juntas hace años. Santiago lo descubrió y la usó, la chantajeó. Todo lo que hizo, fue para proteger a su hija. Alejandro retrocedió un paso, aturdido. ¿Camila? ¿Qué tiene que ver mi hija con todo esto? Valeria bajó la voz. Santiago la amenazó. Dijo que si Isabella no hacía lo que él pedía, revelaría un secreto sobre el verdadero padre de Camila. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué estás insinuando? Valeria lo miró directo a los ojos. Camila, no es tu hija biológica. El silencio más cruel. El mar rugió a lo lejos, como si el universo entero se burlara de su dolor. Alejandro cayó de rodillas. Todo lo que había amado, todo lo que había construido, era una mentira. Valeria se acercó lentamente. Ella te amó, Alejandro. No lo dudes. Pero el miedo la destruyó. Y a ti también. Él levantó la mirada, con lágrimas contenidas. ¿Y tú? ¿Por qué me lo dices ahora? Valeria suspiró. Porque Santiago planea huir mañana. Y no piensa dejar a Isabella viva. Alejandro sintió un fuego recorrerle el pecho. Su rabia se transformó en algo más oscuro. Entonces no huirá. El despertar de la venganza. Cuando regresó a la mansión, la noche estaba por terminar. Lucía lo esperaba en la puerta, pálida, nerviosa. ¿Qué pasó? Preguntó, corriendo hacia él. Alejandro solo respondió con un murmullo. Ahora sé todo. Subió las escaleras con pasos lentos, casi ceremoniales. Cada retrato en las paredes parecía observarlo, como si los fantasmas de su familia le pidieran justicia. Entró en su despacho, abrió la caja azul una vez más y colocó la llave sobre la mesa. Esta vez, susurró, no será la verdad la que me destruya, será mi silencio el que los condene. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Alejandro debe vengarse o perdonar a Isabella? Cuéntamelo en los comentarios, deja tu like si te impactó este capítulo y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. La noche aún no terminaba. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas tristes, mientras en el interior de la mansión San Román reinaba un silencio espeso, casi sagrado. Alejandro se detuvo frente al gran ventanal del despacho. El reflejo del vidrio le devolvía una imagen que apenas reconocía, ojos vacíos, rostro cansado, alma rota. La carta de Isabella, el mensaje de Valeria, la confesión sobre Camila, todo giraba en su mente como una espiral venenosa. Había amado a Isabella con la pureza de quien cree en los milagros, y ahora esa fe se le había convertido en castigo. Colocó la llave dorada sobre la mesa y la observó como si fuera un símbolo. Una llave. Una promesa. Una mentira. En ese momento, escuchó pasos en el pasillo. Eran suaves,
medidos, como los de alguien que no quería ser oído. Y entonces, la puerta se abrió. Alejandro, susurró una voz que conocía mejor que la suya. Era Isabella. De pie en el umbral, envuelta en una bata blanca, el rostro pálido, los ojos hinchados por el llanto. Parecía un fantasma del pasado. El reencuentro. No pensé que volverías esta noche, dijo ella con voz temblorosa. Alejandro no respondió. Su mirada la atravesaba como una lanza. Cada segundo de silencio era más doloroso que 1000 gritos. He estado buscándote, continuó Isabella. Lucía dijo que saliste, sin decir nada. Me preocupé. Él rió, una risa amarga y hueca. ¿Preocuparte tú? Qué irónico, Isabella. Justo tú, que llevas años jugando con mi vida. Ella bajó la mirada, pero no dio un paso atrás. Si viniste a humillarme, hazlo de una vez. No me escondo más. No vine a humillarte, respondió él, con voz baja pero afilada. Vine a entender cómo fuiste capaz de destruir todo lo que éramos. La confesión interrumpida. Isabella se acercó lentamente. No entiendes, Alejandro. Nunca fue por dinero. Entonces fue peor. Interrumpió él. Fue por miedo, por cobardía, o por amor a otro. ¿A cuál de ellos debo agradecer lo que hiciste? ¿A Santiago, o a Valeria? El rostro de Isabella se tensó. Por un instante, pareció que el aire se detenía. ¿Valeria? Susurró. ¿Qué sabes de ella? Suficiente, respondió él. Suficiente para saber que nada de lo que dijiste fue verdad. Isabella dio un paso más, las lágrimas cayendo. Te juro que no todo fue mentira, Alejandro. Te amé. Todavía te amo. Pero había cosas que no podía decirte. Cosas que habrían destruido a todos. Ya los destruiste, dijo él, girándose hacia el ventanal. Todo lo que tocaste se convirtió en ruina. Ella lo miró de espaldas, y por primera vez en mucho tiempo, lo vio vulnerable. No el empresario poderoso. No el hombre inquebrantable. Solo un ser humano roto, sostenido por el orgullo. Las palabras que duelen. Isabella se acercó y posó una mano sobre su hombro. Él la apartó con frialdad. No me toques. Alejandro, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que te escuche mentir una vez más? ¿Qué te crea cuando dices que lo hiciste por amor? Ella lo miró con desesperación. No lo hice por amor a Santiago. Lo hice por Camila. El nombre resonó como un disparo. Él se giró bruscamente. ¿Qué tiene que ver mi hija con todo esto? Isabella apretó los labios. No puedo decírtelo. No todavía. Alejandro golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los papeles. Basta de secretos, Isabella. Basta de medias verdades. Ella tembló, las lágrimas corriendo por su rostro. Si te lo digo, la odiarás. Odiarás a todos. Ya lo hago, dijo él con voz quebrada. Solo quiero saber por qué. El pasado revive. Isabella caminó hasta el sofá y se sentó lentamente. Sus manos temblaban. Hace 18 años, antes de casarnos, yo tenía una vida muy diferente. Alejandro la observó, en silencio. Cada palabra suya era una puñalada. Conocí a Santiago en una época en que tú y yo apenas éramos amigos, continuó ella. Yo trabajaba en la fundación de su familia. Él era encantador, generoso, un hombre que sabía escuchar. Y también sabía manipular, dijo Alejandro. Isabella asintió con tristeza. Sí, pero yo no lo sabía. Y cuando quedé embarazada, él desapareció. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que? Ella lo miró con los ojos llenos de dolor. Sí, Alejandro. Santiago es el padre biológico de Camila. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, marcando el fin de algo sagrado. El grito del alma. Alejandro se alejó, llevándose las manos a la cabeza. No, no puede ser. Te juro que nunca quise ocultártelo, dijo ella, llorando. Pero Santiago me amenazó. Dijo que si lo revelaba, te destruiría. Que te quitaría todo. Y lo logró. Gritó él, golpeando el escritorio. Me quitó mi empresa, mi nombre, mi esposa, y ahora también a mi hija. Isabella se arrodilló ante él. No, Alejandro, Camila te ama. Tú eres su padre, el único que ha estado siempre. No importa la sangre. Alejandro la miró, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. ¿Y esperas que crea eso después de todo? Después de ver cómo lo protegías, cómo mentías por él. Lo hice por miedo, dijo ella, sollozando.
no por amor. Él respiró profundamente, intentando no quebrarse. Pero el dolor era demasiado. El secreto mayor. Entonces, Isabella bajó la voz. Hay algo más, algo que ni siquiera Santiago sabe. Alejandro la miró, confundido. ¿Qué más podría quedar por decir? Camila está enferma, susurró ella. Hace meses que lo sé. Santiago lo descubrió también y quiso usarlo para chantajearme. Alejandro la observó en silencio. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de enfermedad? Una condición genética, dijo ella. Necesita una operación urgente, y, solo un donante compatible puede ayudarla. Alejandro comprendió. Y ese donante, soy yo. Isabella asintió, con lágrimas. Aunque no sea su padre biológico, compartes un tipo de compatibilidad rara. Eres su única esperanza. Él cayó en el sillón, abrumado. El mundo, una vez más, se le desmoronaba. El precio del silencio. Isabella se levantó lentamente. Por eso callé, Alejandro. Por eso acepté todo. Santiago me prometió pagar el tratamiento, mantenerlo en secreto, a cambio de mi silencio. Alejandro cerró los ojos. Tu silencio costó mi vida entera. Ella se acercó y susurró. No, mi silencio fue el precio para salvarla de nuestra hija. Por primera vez, él no supo qué decir. Su rabia se mezclaba con la compasión, el odio con el amor, la traición con la ternura. El amanecer comenzó a iluminar las cortinas. El día llegaba, y con él, una nueva decisión. El amanecer de las dudas. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Todo este tiempo pensé que el silencio te hacía cómplice. Pero ahora entiendo que también te condenaba. Isabella se secó las lágrimas. Yo ya estoy condenada. Solo quiero que Camila viva. Él la miró. Por un instante, el hombre herido desapareció, y en su lugar apareció el padre. El protector. Haré lo que sea necesario, dijo finalmente. Pero no por ti, por ella. Isabella asintió, con un suspiro que sonaba a despedida. Eso es todo lo que esperaba escuchar. Cuando ella salió de la habitación, Alejandro permaneció allí, mirando el horizonte. Sabía que la verdad tenía un precio. Y que aún no había terminado de pagarlo. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Isabella merece el perdón de Alejandro o que ya es demasiado tarde? Cuéntamelo en los comentarios, deja tu like si te emocionó este capítulo y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. El amanecer pintaba de dorado las cortinas de la mansión San Román, pero dentro de la casa no había luz que alcanzara a disipar la sombra que la noche había dejado. Alejandro no había dormido. Permanecía sentado en su escritorio, los ojos rojos, los puños apretados. Frente a él, los documentos médicos que Isabella había dejado sobre la mesa. El nombre de Camila San Román Duarte aparecía en letras negras, frías, impersonales. Diagnóstico, anemia aplásica severa. Una enfermedad rara, silenciosa, mortal si no se trataba a tiempo. Alejandro pasó los dedos por el papel como si al hacerlo pudiera borrar la realidad. Cada palabra era un golpe. Cada recuerdo, una herida que volvía a sangrar. De pronto, la puerta se abrió suavemente. Era Lucía, la empleada fiel que lo había acompañado desde los primeros años de su fortuna. Señor, dijo en voz baja, la señorita Camila despertó. Preguntó por usted. Alejandro asintió sin decir nada. Sus piernas parecían de piedra mientras subía las escaleras hacia la habitación de su hija. La sonrisa de la inocencia. Camila estaba recostada entre sábanas blancas, con una leve palidez en el rostro. Tenía 17 años, la edad en que la vida debería ser un sueño, no una sentencia. Cuando vio entrar a su padre, sonrió con esa dulzura que siempre lo desarmaba. Papá, susurró, anoche te escuché hablar con mamá. ¿Estaban peleando otra vez? Alejandro se sentó al borde de la cama, intentando sonreír. No, mi amor. Solo, conversábamos. Parecía triste. Camila lo observó con una madurez inesperada. Últimamente ambos lo están. Él le acarició el cabello. A veces los adultos cargamos cosas que los hijos no deberían entender todavía. Camila frunció el ceño. ¿Cosas como qué? Alejandro vaciló. No podía decirle que su mundo entero estaba construido sobre una mentira. Como el trabajo, las responsabilidades, y el miedo a perder lo que amamos. Ella lo miró fijamente. Entonces no tengas miedo, papá. Si nos tenemos los unos a los otros, no hay nada que perder. Sus palabras fueron un cuchillo suave. La pureza de su voz contrastaba con la podredumbre de los secretos que los rodeaban.
Alejandro sonrió apenas, pero sus ojos se humedecieron. Te prometo, hija, que haré lo imposible por ti. Los rastros del enemigo. Horas después, Isabella entró en el despacho. Había llorado, pero su postura seguía firme. Hablé con el médico. Dice que el tratamiento debe comenzar en 2 semanas, máximo. Alejandro la miró con el rostro endurecido. ¿Y el dinero? ¿Ya no dependemos de Santiago? Ella bajó la mirada. Hay algo que no te conté. Él no solo tenía el poder financiero, también guardaba documentos que podrían hundirnos a todos si salían a la luz. ¿Qué documentos? Isabella respiró hondo. Pruebas de evasión, movimientos falsos a nombre de tu empresa. Todo fabricado por él, pero con tu firma falsificada. Si muere o desaparece, esas pruebas saldrán automáticamente. Alejandro se levantó, furioso. Entonces aún nos tiene en sus manos. Isabella asintió. Sí. Y no dudo que lo sepa. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa. Un mensaje sin remitente. Pensaste que podías esconder la verdad, Alejandro. Pero la sangre no miente. Nos vemos pronto. Los dos se miraron. El nombre no aparecía, pero ambos sabían quién lo había enviado. Santiago Rivas. El espejo del pasado. Esa noche, mientras Isabella dormía en la habitación de invitados, Alejandro bajó al sótano otra vez. Encendió la lámpara, buscando entre las cajas viejas algo que no sabía si quería encontrar. Entonces, lo vio, un álbum de fotos empolvado con la inscripción Familia Duarte 2006. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Allí estaba Isabella, más joven, radiante, abrazando a Santiago en una playa. En la siguiente foto, ella sostenía a un bebé de pocos meses. En el reverso, una dedicatoria escrita con tinta azul. Para nuestro milagro, Camila. Que nunca sepa de dónde viene, solo cuánto la amamos. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Las lágrimas cayeron, pero no de rabia. Esta vez eran de amor y resignación. Porque aunque su vida entera se hubiera convertido en una mentira, la única verdad que quedaba era su hija. Cerró el álbum, respiró profundo y se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. La decisión. A la mañana siguiente, fue al hospital con Lucía. Pidió hablar con el doctor Ramírez, el hematólogo de Camila. Quiero hacer las pruebas de compatibilidad, dijo con firmeza. No importa el costo. El médico lo miró sorprendido. ¿Está seguro, señor San Román? Este procedimiento es delicado. Estoy más que seguro. Pasó horas en exámenes, donaciones, entrevistas. Cuando salió, el cielo estaba gris, como si compartiera su carga. Lucía lo esperaba en el coche. ¿Cómo salió todo? Aún no lo sé, respondió él. Pero si el destino quiere ponerme a prueba, estoy listo. La sombra de Santiago. Esa noche, una figura observaba la mansión desde un coche oscuro estacionado al otro lado de la calle. Encendió un cigarrillo y sonrió. El héroe cae más fácil cuando cree que actúa por amor, murmuró. Santiago Rivas tenía el rostro parcialmente iluminado por la brasa del cigarro. Sacó un sobre del asiento trasero. Dentro había fotos, Alejandro en el hospital, Isabella entrando en una clínica privada, y un documento con sello médico. La sangre no miente, repitió con una sonrisa cínica. Pero los hombres, sí. Marcó un número en su teléfono. Dile a Valeria que el plan sigue en marcha. Esta vez, ni el amor lo salvará. Colgó y arrancó el coche, desapareciendo en la oscuridad. El resultado. 3 días después, el doctor Ramírez lo citó en su despacho. Alejandro e Isabella se sentaron frente a él, con el corazón en la garganta. Señor San Román, comenzó el médico, con tono serio, los resultados son inusuales. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Soy compatible? El doctor vaciló. Sí, pero hay algo que nos sorprendió. Según los análisis, usted y Camila comparten marcadores genéticos que no podrían provenir de un padre no biológico. Isabella lo miró, confundida. ¿Qué está diciendo, doctor? Estoy diciendo que, científicamente, Alejandro San Román sí podría ser el padre de Camila. El silencio fue absoluto. Isabella cubrió la boca con las manos, atónita. Eso es imposible. El médico negó con la cabeza. Las pruebas son claras. Tal vez hubo un error en el pasado, o una manipulación. Pero la sangre no miente. Alejandro no sabía si reír o llorar. Toda su rabia, toda su culpa, y ahora, una chispa de esperanza. ¿Y si todo había sido una farsa más de Santiago? La visita inesperada.
Esa noche, mientras Isabella trataba de asimilar la noticia, la puerta principal sonó. Lucía abrió, y se quedó pálida. En el umbral estaba Valeria Torres, la mujer que había revelado parte del infierno. Llevaba un abrigo negro, el rostro tenso. Necesito hablar con Alejandro. Es urgente. Cuando él bajó las escaleras, Valeria no esperó. Santiago sabe lo del hospital. Y no lo tomó bien. Va a actuar esta misma noche. Alejandro la miró fijamente. ¿Qué planea hacer? Valeria bajó la voz. Ir por Camila. No para hacerle daño, sino para usarla. ¿Quiere llevársela, Alejandro? ¿Quiere tener la prueba de que su sangre no miente? El corazón de Alejandro se heló. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero ya no está solo. Tiene gente. Y si no te mueves rápido, la perderás. La sangre y la verdad. Alejandro tomó su abrigo y corrió hacia la puerta. Isabella apareció detrás de él. ¿A dónde vas? A terminar con esto. No puedes ir solo, gritó ella. Si le haces algo, lo perderás todo. Alejandro se giró. Ya lo perdí todo. Solo me queda mi hija, y mi verdad. Salió a la noche, con el alma en guerra. El destino lo llamaba una vez más. La noche caía sobre la ciudad como un manto de hierro. Las luces parpadeaban, pero en el corazón de Alejandro San Román solo reinaba la oscuridad. Conducía sin rumbo fijo, el eco en su cabeza repitiendo, la sangre no miente. ¿Podía ser cierto? ¿Camila realmente era su hija? ¿Todo lo que Santiago le había hecho creer era otra de sus mentiras? El auto frenó frente a un viejo galpón industrial. Una intuición, quizá de padre, quizá de desesperado, lo había llevado hasta allí. A lo lejos, una luz titilaba. Cruzó el portón oxidado, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Dentro, solo el goteo del techo rompía el silencio. Y entonces lo vio. Santiago Rivas, de pie junto a una mesa metálica, whisky en mano, sonrisa de serpiente. Sabía que vendrías, dijo sin girarse. Eres predecible. ¿Dónde está Camila? Rugió Alejandro. Tranquilo. Está bien. Solo necesitaba que la verdad te trajera a mí. ¿Verdad? ¿O tu última mentira? Santiago se volvió. ¿Y si te dijera que ninguna mentira duele más que una verdad maldita? Alejandro apretó los puños. Basta. Camila, susurró Santiago, siempre fue especial. La necesitaba para atarte a mí. ¿Qué demonios hiciste? Un intercambio. Una vida por otra. Alejandro retrocedió. No entiendo. Isabella perdió a su bebé. Esa noche, otra mujer dio a luz y murió sola. Convencí al médico de cambiar los registros. Tu hija nunca fue biológicamente tuya. ¿No? Sí. Pero el destino fue irónico. La niña tenía tu grupo sanguíneo. Era perfecta. El silencio fue un cuchillo. ¿Toda mi vida fue una farsa? Te di algo que amaste más que a ti mismo, respondió Santiago. Te destruí desde dentro. El puño de Alejandro se estrelló contra su rostro. Santiago cayó, riendo entre sangre. Demasiado tarde, susurró. Entonces una puerta se abrió de golpe. Era Valeria Torres. Alejandro, sal de aquí. Tiene explosivos. La explosión sacudió el galpón. Alejandro fue lanzado contra una columna. Entre el humo vio a Santiago caer, aún sonriendo. Valeria lo arrastró. Rápido. Pero él se detuvo, entre los escombros, un sobre ardía. Dentro, una prueba de ADN. Alejandro San Román, Camila San Román Duarte. Compatibilidad, 99.98%. Lágrimas cayeron por su rostro tiznado. Dios mío, es mi hija. Valeria lo empujó. ¿Tenemos que irnos? Salieron justo antes de que el techo colapsara. Horas después, Alejandro despertó en el hospital. Lucía estaba allí. Gracias a Dios, susurró, estás vivo. ¿Y Camila? En casa. Isabella la protegió. Pero debes descansar. No podía. Las imágenes lo perseguían. Santiago, la explosión, los documentos. Camila siempre había sido suya. Todo lo demás fue una tortura calculada. Días después, una llamada. ¿Quién habla? Soy Valeria. Santiago no murió. El corazón de Alejandro se heló. ¿Qué? Lo vi arder. Lo sacaron antes. Busca venganza. No por dinero, por ti. Camila. Ve con ella. No la dejes sola. Esa noche, la mansión parecía tranquila. Isabella y Camila cenaban cuando un trueno apagó las luces. Voy a revisar el disyuntor, dijo Isabella. Camila asintió. Desde el jardín, una figura observaba.
Santiago, con el rostro vendado, sonriendo. Hola, pequeña, hora de saldar las cuentas. Alejandro llegó minutos después. El portón abierto, el coche de seguridad ausente. Sacó su arma. Isabella. Camila. Un ruido arriba. Subió corriendo. En el cuarto, Santiago apuntaba a su hija. Papá, susurró Camila. Suelta el arma, Santiago, ordenó Alejandro. Tarde o temprano, los secretos se pagan con sangre, respondió él. No quiero matarla, solo recuperar lo mío. Camila no es tuya. Tú no entiendes, gritó. Era mi única conexión con algo puro y tú me la robaste. Alejandro se abalanzó sobre él. El arma cayó. Lucharon. Un disparo rompió el aire. Silencio. Santiago yacía en el suelo, la sangre tiñendo su camisa. Camila lloraba, abrazando a su padre. Ya pasó, mi amor, susurró Alejandro. Isabella se arrodilló, sollozando. Las sirenas iluminaron el jardín. Valeria observó desde lejos, antes de desaparecer entre las sombras. Alejandro tomó la mano de su hija. Te lo prometí. Haría lo imposible por ti. Y lo hiciste, papá. Pero, mientras veía cómo se llevaban el cuerpo de Santiago, un pensamiento lo heló. Si sobrevivió una vez, ¿quién aseguraba que no lo haría de nuevo? La noche respondió con un susurro. La sangre nunca deja de llamar. ¿Crees que Santiago realmente murió esta vez? ¿O solo comenzó una nueva fase de su venganza? Deja tu like, comenta lo que crees que pasará y suscríbete para no perderte lo que viene. El amanecer sobre la mansión San Román no trajo paz, sino un silencio cargado de fantasmas. El aire olía a ceniza y recuerdos rotos. Los pájaros cantaban tímidos, ajenos al dolor que se escondía entre las paredes. Alejandro se mantenía junto a la ventana del despacho, observando cómo la brisa movía lentamente las hojas del jardín. Llevaba la misma camisa ensangrentada de la noche anterior, y en sus ojos había algo que ni el tiempo podría borrar, el peso de haber sobrevivido, otra vez. A su espalda, Isabella permanecía de pie, inmóvil. No había dormido. Su rostro, bañado por la luz pálida del amanecer, mostraba un cansancio que iba más allá del físico. Era la expresión de quien había visto derrumbarse todos los pilares de su vida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella con voz apenas audible. Alejandro no se giró. Enterrar lo que queda del pasado. ¿Y si el pasado se niega a morir?, replicó Isabella, con un temblor en los labios. Él la miró entonces, por primera vez en horas. Entonces tendré que enfrentar sus sombras. El duelo. El funeral de Santiago fue discreto, casi clandestino. Pocos asistieron. No por respeto, sino por miedo. La prensa había hecho del caso un escándalo. Empresario muere en misterioso enfrentamiento familiar. Camila no asistió. Alejandro no se lo permitió. La joven aún estaba frágil, en tratamiento, intentando asimilar no solo la enfermedad que la debilitaba, sino también la verdad sobre su origen. Lucía, siempre fiel, había intentado consolarla. Pero nada podía llenar el vacío de una hija que se enteraba de que toda su vida había sido construida sobre un secreto. Las grietas del amor. Esa noche, Alejandro y Isabella cenaron juntos por primera vez después de la tragedia. No hubo palabras, solo el sonido de los cubiertos y la distancia entre ambos. Camila preguntó por ti, dijo Isabella finalmente, rompiendo el silencio. Lo sé. Fui a verla antes. ¿Está más tranquila? ¿Más tranquila o más confundida?, susurró ella. Alejandro alzó la vista. No sé qué esperas que diga. La verdad ya la destruyó bastante. Isabella dejó el tenedor sobre el plato. La destruyó, pero también la liberó. Alejandro respiró hondo, conteniendo la rabia que lo consumía desde hacía días. ¿Liberó? Isabella, una niña acaba de descubrir que su vida fue una mentira, que un hombre manipuló su destino desde que nació. Y que su madre lo permitió, añadió ella, con los ojos humedecidos. El silencio cayó como un golpe seco. Alejandro la miró, helado. ¿Qué dijiste? Isabella bajó la mirada. No puedo seguir mintiendo, Alejandro. Santiago no actuó solo. La confesión. Él se levantó bruscamente. Explícate. Isabella se sostuvo en la mesa, temblando. Cuando perdí al bebé, estaba destrozada. Santiago me ofreció una salida, una forma de no perderlo todo. Dijo que podía darme una niña, que nadie sabría la diferencia. Alejandro la observó con incredulidad. ¿Y aceptaste? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro.
Yo solo quería mantenerte a mi lado. No podía soportar verte sufrir, verte perderlo todo. Santiago me convenció de que era la única forma. Alejandro se alejó, con las manos en la cabeza. Por Dios, Isabella. Confié en ti. Confié en lo que sentíamos. Lo hice por amor, gritó ella. Por un amor enfermo, sí, pero real. Él la miró con un dolor que no necesitaba palabras. El amor no se construye sobre mentiras. Isabella se derrumbó en el suelo, sollozando. Alejandro quiso irse, pero no pudo. Porque a pesar de todo, aún la amaba. El regreso de Valeria. Días después, un sobre sin remitente llegó a la mansión. Lucía lo encontró en la puerta y se lo entregó a Alejandro. Dentro, había una fotografía en blanco y negro. Santiago, vivo. La fecha, 2 días antes. Y una nota escrita a mano. No creas todo lo que ves. Las sombras del perdón son más oscuras que el odio. Alejandro sintió un escalofrío. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Miró la foto una y otra vez. No podía ser una manipulación, las cicatrices, los vendajes, todo coincidía. Imposible, susurró. Pero antes de poder reaccionar, su teléfono vibró. Un número oculto. Contestó. Alejandro San Román, dijo, con la voz tensa. Un silencio breve, y luego, una voz femenina. Te advertí que no confiaras en nadie. ¿Valeria? Sí. Lo vi. Está vivo. Pero no por mucho tiempo. ¿Dónde estás? No puedo decírtelo. Solo escucha, Santiago tenía una red, gente que trabajaba para él incluso después de muerto. Y uno de ellos, está dentro de tu casa. La llamada se cortó. Las sombras dentro del hogar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Recorrió cada rincón de la mansión, observando detalles que antes pasaban desapercibidos. Una puerta entreabierta, un cuadro ligeramente torcido, una cámara de seguridad apagada. Isabella dormía, agotada por los días de llanto. Lucía había ido a la ciudad a comprar medicamentos para Camila. Solo quedaban ellos 3 en la casa. Pero algo en el aire olía distinto. Como si alguien más respirara allí, oculto entre las sombras. De pronto, un ruido en el piso superior. Un golpe seco. Alejandro subió despacio, con el corazón acelerado. La puerta de la habitación de Camila estaba entreabierta. Entró sin hacer ruido, y lo que vio le heló la sangre. Camila no estaba. La ventana estaba abierta, las cortinas agitadas por el viento. Y sobre la cama, una nota. Si quieres volver a ver a tu hija, ven solo. Medianoche. Donde comenzó todo. Alejandro apretó el papel con fuerza. Sabía perfectamente lo que significaba, el viejo galpón industrial. Medianoche. La lluvia caía con furia. El suelo estaba cubierto de lodo y cenizas del incendio anterior. Alejandro bajó del coche, empapado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Dentro, la oscuridad era total. Solo un débil reflejo de luz al fondo. Camila. Gritó. Su voz se perdió entre los ecos. Avanzó, respirando el olor a óxido y humedad. Y entonces la vio. Camila estaba atada a una silla, con una venda en la boca, llorando. Alejandro corrió hacia ella, pero una figura emergió de las sombras. Ni un paso más. Era Santiago. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, el ojo derecho vendado, la piel marcada por el fuego. No aprendiste, hermano, dijo con una sonrisa torcida. Ni siquiera la muerte pudo separarte de lo que amas. Alejandro levantó las manos. Déjala ir, Santiago. Esto no tiene sentido. Claro que tiene. Santiago acercó una pistola a la cabeza de Camila. La venganza siempre tiene sentido. No. Alejandro dio un paso adelante. ¿Sabes lo que duele más que morir, Alejandro? Susurró. Ver cómo todo lo que amas te teme. Camila lloraba, temblando. Papá, Alejandro lo miró con furia contenida. Si quieres acabar con alguien, acaba conmigo. Pero deja a mi hija en paz. Santiago se rió, una risa rota y enferma. Eso haré. El disparo resonó, pero no fue Camila quien cayó. Santiago se llevó la mano al pecho, sorprendido. Detrás de él, Isabella sostenía una pistola, con el rostro cubierto de lágrimas. Perdóname, susurró ella. Santiago cayó de rodillas, mirándola con algo que parecía alivio. Al final, fuiste tú quien me liberó. Y se desplomó el amanecer del perdón. Horas después, la policía llegó. Camila estaba a salvo. Isabella fue interrogada, pero su versión coincidía con la legítima defensa. Alejandro la observaba en silencio,
mientras la ambulancia se alejaba con el cuerpo de Santiago. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos dorados. Isabella se acercó a él, con los ojos cansados. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Alejandro la miró largo rato. No lo sé, Isabella, pero quiero intentarlo. Ella sonrió débilmente. Camila los observaba desde la puerta, su rostro sereno por primera vez en mucho tiempo. El sonido del viento golpeaba los ventanales de la mansión como si quisiera arrancar los secretos de sus muros. Isabella, con los ojos enrojecidos por el llanto, miraba el reloj por enésima vez. Cada minuto que pasaba sin noticias de Camila era un golpe más en su pecho. Alejandro caminaba de un lado a otro, con el rostro endurecido, una mezcla de rabia y miedo. Sobre la mesa del despacho había un mapa con varias marcas rojas. Sitios en los que Santiago podría estar escondido. Pero ninguno ofrecía respuestas. No puedo quedarme aquí, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Voy a buscarla. ¿Dónde? Preguntó Isabella con la voz rota. La policía ya registró todos los lugares posibles. Hay un sitio que no revisaron, respondió él, levantando la vista. El sanatorio donde todo empezó. Isabella palideció. ¿El sanatorio abandonado de los Cedros? Sí. Allí fue donde mi madre estuvo internada antes de morir. Y donde Santiago desapareció por primera vez. El nombre mismo parecía traer consigo un eco de maldición. Los Cedros. Nadie se acercaba allí desde hacía años. Mientras tanto, Camila despertaba en una habitación fría y oscura. Las paredes eran de piedra, la ventana pequeña, y una lámpara oscilaba suavemente sobre ella. Santiago estaba sentado en una silla frente a la puerta, observándola. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó Camila con un hilo de voz. Porque quiero que sepas quién eres realmente. Ya sé quién soy. Soy Camila de la Vega. Santiago sonrió. Ese es el nombre que te dieron. No el que te pertenece. Camila frunció el ceño, confundida. ¿Qué estás diciendo? Tu madre no te contó toda la verdad. Santiago se levantó, se acercó lentamente y puso sobre la mesa una carpeta vieja y amarillenta. Aquí está tu historia. Tu verdadera historia. Camila dudó, pero al final la abrió. Dentro había fotos de Isabella embarazada, recortes de periódicos y un certificado médico. Lo que vio la hizo temblar. En el documento, el nombre de la madre no era Isabella de la Vega, sino Valeria Méndez. Camila levantó la vista, pálida. ¿Quién es Valeria Méndez? Santiago se agachó frente a ella, y por un instante su voz sonó casi tierna. Tu verdadera madre. Y la razón por la que todo esto comenzó. En la mansión, Isabella sentía que la desesperación la consumía. No podía respirar, no podía pensar. Alejandro, no puedes ir solo, dijo, agarrándolo del brazo. No sabes de lo que él es capaz. Precisamente por eso, respondió él. Porque lo sé. Y si le hace daño a nuestra hija, no saldrá vivo de allí. Antes de salir, Alejandro miró una foto familiar sobre la mesa. Era la de su boda con Isabella, con Camila en brazos. En ese instante, entendió que esa imagen, tan pura, tan perfecta, había sido construida sobre mentiras. Pero también supo que, pese a todo, su amor por ellas era lo único verdadero que le quedaba. En el sanatorio, los pasillos eran un laberinto de sombras y ecos. Alejandro caminaba con una linterna, guiándose por los ruidos distantes. Cada paso resonaba con la memoria de su madre, con las voces que creía haber olvidado. En una de las habitaciones, encontró una cama vieja, aún con una placa oxidada. Paciente 017, Clara de la Vega. Debajo, escrito con sangre seca, alguien había grabado. El amo de las sombras observa. Alejandro tragó saliva. No estaba solo allí. Lo sentía. Camila seguía escuchando las palabras de Santiago, que hablaba con un fervor extraño, casi religioso. Valeria Méndez fue la amante de tu padre antes de que se casara con Isabella. Quedó embarazada, pero él nunca lo supo. Yo lo supe, porque ella me lo dijo antes de morir. Tú eres su hija, Camila. No de Isabella. Camila negó con la cabeza. No, eso no puede ser verdad. ¿No? Mira las fechas, las pruebas. Todo está ahí. Santiago extendió los documentos. Tu padre te ama, pero Isabella te crió por culpa. Ella sabía que eras el fruto de su traición. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Camila. Su mundo se derrumbaba. ¿Por qué me dices esto? Porque tienes derecho a saber quién eres. Y porque solo tú puedes romper el ciclo.
Alejandro avanzaba por un pasillo cuando escuchó una voz detrás de una puerta. La reconoció al instante. Era Camila. Empujó la puerta con fuerza. La habitación estaba casi a oscuras. Camila estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Santiago estaba a su lado, tranquilo, casi sereno. Santiago, gruñó Alejandro. Suéltala. Tranquilo, hermano, dijo él, levantando las manos. No he venido a hacer daño. Solo a revelar la verdad. Basta de tus juegos. No son juegos, Alejandro. Tú viviste en la luz, yo, en la sombra. Pero ambos fuimos piezas del mismo tablero. Camila miró a su padre con desesperación. Papá, ¿es cierto lo que dice? Alejandro la miró, sin poder hablar. La respuesta estaba escrita en sus ojos antes de que sus labios se movieran. Camila, nada de lo que él diga puede cambiar lo que eres para mí. Entonces, ¿es verdad? Preguntó ella, llorando. Alejandro bajó la mirada. Y ese silencio fue la confesión más dolorosa de su vida. Santiago sonrió con tristeza. ¿Ves? La verdad no destruye, solo desnuda. Alejandro avanzó hacia él, con la rabia contenida durante años. Tú no sabes nada de verdad. Destruiste mi familia. Tu familia se destruyó sola, respondió Santiago, sin moverse. Yo solo les mostré el espejo. Un ruido ensordecedor interrumpió la tensión. El techo comenzó a temblar. Una vieja viga cayó al suelo. Santiago empujó a Camila a un lado justo antes de que la madera se desplomara donde ella estaba. El polvo llenó la habitación. Cuando el silencio volvió, Santiago estaba herido. Sangre corría por su frente, pero aún sonreía. Te lo dije, hermano, el amo de las sombras siempre cobra su precio. Alejandro se acercó, levantó a Camila en brazos y la llevó fuera de allí. Isabella los esperaba afuera, bajo la lluvia. Cuando vio a su hija, corrió hacia ellos y la abrazó con todas sus fuerzas. Camila lloraba sin entender nada. Isabella, entre sollozos, susurró. Perdóname, mi amor, por no haberte dicho la verdad. Alejandro la miró, empapado y exhausto. ¿Qué verdad, Isabella? Ella lo miró con una mezcla de amor y culpa. Valeria Méndez no murió. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Isabella continuó. Está viva. Y ella, fue quien crió a Santiago en secreto. Fue ella quien nos separó a todos desde el principio. El trueno que estalló en el cielo pareció sellar el destino de todos. En el interior del sanatorio, Santiago, con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta una pared y sonrió débilmente. Sacó de su bolsillo una vieja fotografía, su madre, Isabella y una mujer idéntica a ella. Dos rostros, un mismo destino. Susurró apenas audible. El amo de las sombras, siempre gana. Y la oscuridad lo envolvió por completo. ¿Te gustó este capítulo? ¿Crees que Valeria sigue viva y está detrás de todo? Déjame tu comentario, deja tu like y suscríbete para el próximo episodio. El amanecer llegó sin promesa de paz. El cielo tenía un color gris enfermizo, como si hasta el sol se negara a mirar lo que estaba a punto de ocurrir. Dentro de la mansión Aranda, el aire era pesado, saturado de silencio y miedo. Alejandro caminaba de un lado a otro del despacho, con los ojos encendidos, un hombre que ya no era el mismo que había salido aquella noche lluviosa semanas atrás. No hay escapatoria, Isabella, dijo finalmente, con una voz que temblaba entre el amor y el odio. Santiago no solo quiere dinero. Quiere destruirnos, desde dentro. Isabella permanecía sentada, con las manos entrelazadas, mirando el suelo. Su rostro, antes sereno y elegante, parecía el retrato de la culpa. Ya lo hizo, Alejandro, murmuró. Nos destruyó el día que decidí callar. Alejandro golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué más estás ocultando? Ya no hay nada que proteger. Isabella levantó la mirada. En sus ojos había algo más que dolor, había terror. Si hay algo. Algo que ni tú podrías perdonarme. La puerta se abrió antes de que pudiera continuar. Era Camila, pálida, con un sobre en la mano. Sus manos temblaban. Mamá, papá, susurró, ¿por qué mi nombre está en este expediente de Santiago? ¿Por qué dice que no soy hija tuya? El silencio cayó como una piedra al fondo de un pozo. Isabella se cubrió la boca, y Alejandro quedó paralizado. El secreto que ella había jurado llevar a la tumba acababa de salir a la luz. Camila, escúchame, dijo Isabella, dando un paso hacia ella. Nada de eso importa, tú eres mi hija, lo eres. ¿Entonces por qué mentiste? Gritó la joven,
rompiendo en llanto. Toda mi vida fue una mentira. Isabella la abrazó, pero Camila la apartó con una fuerza que no parecía suya. Santiago me lo contó todo, dijo entre sollozos. Me dijo que tú tuviste otro hijo antes que yo. Y que ese hijo, sigue vivo. Alejandro retrocedió, aturdido. ¿Qué estás diciendo? Que ese hijo, respondió Isabella, con la voz quebrada, es de Santiago. Un trueno estalló afuera. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su vida, su matrimonio, su familia, se derrumbaba en un solo instante. Camila cayó de rodillas. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Isabella la abrazó, llorando con desesperación. Eres mi corazón, mi razón, nada puede cambiar eso. Pero en lo profundo, sabía que el daño era irreversible. Santiago había logrado lo que siempre quiso, sembrar la duda, el rencor, la desconfianza. Esa noche, mientras la casa dormía en pedazos, Santiago observaba desde la colina. El reflejo de las luces de la mansión bailaba en sus ojos oscuros. En sus manos sostenía un colgante de plata, el mismo que Isabella había perdido años atrás. Dentro, había una foto diminuta, Isabella, Santiago, y un bebé envuelto en una manta azul. Todo regresa a su origen, susurró. Y el origen siempre tiene un precio. Sacó su teléfono y marcó un número desconocido. Es hora. Que prepare el expediente Omega. Del otro lado, una voz femenina respondió. Entendido, señor Aranda. Santiago sonrió. Porque sí, ese era su verdadero apellido. No solo había robado el alma de Alejandro. Había robado su sangre, su legado, su nombre. A la mañana siguiente, Camila desapareció. Solo dejó una carta sobre su cama, escrita con tinta azul y lágrimas secas. Necesito saber quién soy. No me busquen. Isabella cayó al suelo al leerla. Alejandro la levantó, pero su mirada estaba vacía, llena de un odio nuevo, peligroso. Esto se acaba hoy, murmuró él. Cueste lo que cueste, voy a encontrarla. Y si Santiago la toca, juro que lo mataré. El eco de sus palabras quedó flotando en la casa, como una maldición. Porque a veces, la verdad no libera. A veces, la verdad destruye. Y los Aranda estaban a punto de descubrir que el pasado nunca se entierra, solo espera el momento perfecto para despertar. ¿Qué crees que hará Alejandro ahora que sabe toda la verdad? ¿Podrá perdonar a Isabella o la oscuridad los consumirá a ambos? Si te está gustando esta historia, deja tu like, comenta tu teoría y suscríbete para no perder el próximo capítulo. Porque lo que viene en el final, te dejará sin aliento. El amanecer llegó como una herida abierta. El cielo, cubierto por un velo rosado, parecía llorar la tragedia que estaba por consumarse. La mansión Aranda estaba vacía, fría, apenas el eco de los pasos de Alejandro resonaba en los pasillos, acompañado por el tic-tac del viejo reloj de su padre. Sobre la mesa del despacho, los documentos que Santiago había dejado como una firma del destino seguían allí, abiertos, sangrando verdades imposibles de olvidar. Pero él ya no los miraba. Solo pensaba en Camila, en su hija de alma, aunque no de sangre, desaparecida desde hacía 2 días. La culpa le devoraba los pensamientos como un animal hambriento. Fui un cobarde, se repetía, mientras recordaba los años que sacrificó en silencio, las veces que prefirió la apariencia a la verdad. Ahora todo le parecía inútil. A kilómetros de distancia, en un viejo monasterio abandonado, Camila despertó sobresaltada. El sonido del viento colándose por las grietas del techo le heló la piel. Estaba allí, sola, pero sabía que no por mucho tiempo. Santiago la había traído hasta ese lugar con promesas que ya no entendía. Él apareció en la penumbra, con su habitual calma enloquecedora. No tienes que temer, hija, dijo, acercándose lentamente. Yo solo quiero que sepas la verdad. Camila retrocedió. No soy tu hija, murmuró. No puedo serlo. Santiago sonrió. El corazón no miente, Camila. Tú sientes lo mismo que yo, esa conexión que no se puede explicar. Tu madre intentó esconderte de mí, pero el destino siempre encuentra su camino. Cállate, gritó ella. No eres más que un monstruo. Él la miró con ternura siniestra. Los monstruos son los que aman demasiado, Camila. Yo solo quiero devolverte lo que te pertenece, tu legado. Le entregó un sobre cerrado. Dentro, una prueba de ADN. Camila lo abrió con manos temblorosas. Y allí estaba, el resultado confirmaba lo que más temía. Era hija de Santiago.
El grito que escapó de su garganta rompió el silencio del lugar. Se desplomó al suelo, ahogada por un llanto que no tenía palabras. Santiago se inclinó, intentó tocarla, pero ella se apartó con desesperación. Prefiero morir que llevar tu sangre, dijo, mirándolo con odio. Por un instante, el hombre dudó. Su rostro se contrajo en una mueca humana, dolida. Pero luego la frialdad regresó. Entonces morirás con la verdad, susurró. En ese momento, la puerta del monasterio se abrió de golpe. Alejandro entró, con la mirada de un hombre que ya no temía nada. Aléjate de ella, maldito. Santiago giró lentamente. Llegas tarde, hermano. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? ¿No lo sabías? Rió Santiago. Somos la misma sangre. Dos hijos de un padre que jugó a ser Dios. Tú heredaste su dinero, yo, su rabia. Alejandro apretó los puños. No me interesa el pasado. Solo quiero a mi hija. Camila, llorando, se acercó a su padre. Papá, vámonos. Pero Santiago sacó una pistola de su abrigo y apuntó a ambos. Nadie se va. No hasta que todos sepan la verdad. El silencio se volvió insoportable. Camila temblaba. Alejandro dio un paso al frente, extendiendo una mano. Mátame a mí, si eso te calma. Pero déjala ir. Santiago sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre tan noble, tan perfecto. Pero no entiendes, Alejandro. Ella es mi última conexión con la vida. Si la pierdo, entonces ya estás muerto, interrumpió él, lanzándose sobre él. Un disparo resonó en el aire. Camila gritó. El eco del tiro se mezcló con el sonido de las campanas lejanas del pueblo. Santiago cayó al suelo, con la mirada perdida. En su pecho, un pequeño agujero rojo crecía lentamente. Alejandro lo miró, jadeante. Esto termina aquí. Santiago sonrió débilmente. No, termina contigo. Con su última fuerza, presionó un control remoto que tenía en el bolsillo. Detrás del altar, una explosión retumbó, haciendo temblar el lugar. Alejandro cubrió a Camila con su cuerpo mientras el techo comenzaba a derrumbarse. Polvo, fuego, y el rugido del destino llenaron el aire. Horas después, entre los escombros, los rescatistas encontraron solo a dos personas con vida, Alejandro y Camila. Isabella llegó poco después, destrozada, corriendo entre las ruinas, gritando sus nombres. Cuando vio a su hija viva, cayó de rodillas y la abrazó con una fuerza desesperada. Alejandro, herido pero consciente, los observó con lágrimas. Ya está, todo terminó, susurró. Camila lo tomó de la mano. No, papá, apenas empieza. Él sonrió, y por primera vez en años, el amanecer pareció real. El cielo, aún manchado de humo, dejaba entrever un rayo de sol que se filtraba entre las nubes. Era el último amanecer, pero también el primero de una nueva vida. Meses después, la mansión Aranda volvió a abrir sus puertas. Camila había comenzado a pintar, llenando los muros vacíos de color. Isabella se refugiaba en el jardín, cuidando rosas blancas. Y Alejandro, aunque más viejo, más cansado, sonreía de nuevo. En su escritorio, guardaba una carta sin abrir, la última que Santiago había dejado antes de morir. Nunca la leyó. Solo la guardó, como se guarda una herida que ya no sangra, pero que nunca se olvida. Porque a veces, el perdón no borra el pasado, solo lo silencia. Y en ese silencio, los Aranda encontraron finalmente su paz. ¿Te imaginabas este final? ¿Crees que Alejandro realmente perdonó a Isabella, o solo aprendió a vivir con su dolor? Si esta historia te emocionó, deja tu like, comparte y suscríbete. Porque a veces, las sombras terminan, pero las historias nunca mueren.